Bueno, bienvenidos alumnos de Introducción a la Investigación, de Metodología de la Investigación Científica y de Metodología de la Investigación en Educación Física. En la clase de hoy vamos a estar hablando de los diseños muestrales, es decir, de la manera en la cual vamos a seleccionar a nuestros referentes de información en el mundo empírico. Cuando nosotros realizamos un trabajo, sabemos que es importante el aspecto empírico, es decir, ese trabajo de campo en el cual producimos la observación de nuestro objeto de estudio. En este sentido, nosotros vamos a tener un conjunto muy grande de referentes de información a los cuales nosotros nos podemos referir. En este sentido, podemos estar hablando, por ejemplo, de los deportistas de alto rendimiento. Ahora, como cantidad de individuos es muy amplia y no puede ser abordados en una investigación todos ellos. Del mismo modo que si hablase de los alumnos de colegio secundario. Es un universo de estudio demasiado amplio. De ese universo del cual nosotros hacemos referencia, cada investigación se va a ocupar de una parte de él, de una porción de ese universo al cual llamamos población. La población, objeto de estudio, es sobre quienes un trabajo de investigación pretende predicar, de quién se está hablando cuando se postula determinada conclusión. Muchas veces esa población también es de un tamaño muy grande y no puede ser abordado. Es por eso que se decide trabajar con una porción de esa población, con un recorte de la misma, a la cual llamamos muestra. La gran mayoría de las investigaciones se trabaja con una muestra, es decir, se hace un estudio sobre un conjunto acotado de elementos en los cuales se describen en el tiempo y en el espacio. Es decir, toda muestra y toda población, en consecuencia también todo universo, presentan como características distintivas su delimitación espacial y temporal. Es decir, tengo que dejar bien en claro de dónde son esos elementos y cuándo se realiza esa investigación. En definitiva, lo que decimos es que un universo es un conjunto muy grande de unidades que existen, ¿sí?, sobre un tema que se está abordando. Si bien todos los conjuntos de elementos son finitos, conceptualmente podemos decir que al ser tan alto el tamaño del universo, representa un conjunto de elementos muy alto, casi infinito. En este sentido, nosotros no podemos trabajar con todas esas unidades existentes, por eso que delimitamos ese universo y reconocemos nuestras poblaciones de estudio. En esa población vamos a encontrar un conjunto de elementos que la componen que se representa con la letra N mayúscula. N mayúscula es la cantidad de unidades que componen a esa población, que son sobre las cuales nosotros pretendemos predicar o a quien queremos hacerle extensivas nuestras conclusiones. En el caso de la muestra, en definitiva, vamos a estar hablando de un conjunto mucho más pequeño de unidades con las cuales vamos a trabajar, ¿sí?, en la investigación. Van a ser las unidades investigadas. Ese conjunto de elementos que componen la muestra se representa con la letra N minúscula. Obviamente, la cantidad de elementos que componen a la muestra es menor que la que componen a la población. Como dijimos anteriormente, un universo es imposible de abordar, dado que la cantidad de elementos que lo componen es altísima. En el caso de una población, encontramos a todos los elementos que podrían estudiarse, tanto los que efectivamente se estudian, que son los que componen la muestra, como aquellos que quedan fuera de la muestra, pero que siguen perteneciendo a la misma población. En definitiva, lo que se hace en toda investigación es extraer de esa población
a un pequeño, entre comillas, conjunto de elementos, dado que por pequeño se entiende un tamaño menor al poblacional, pero no quiere decir que sean pocos, y si sobre ese conjunto de elementos es que se va a producir el trabajo empírico, es decir, que la investigación, en definitiva, se va a hacer sobre un conjunto de unidades de análisis que componen a la muestra. Ese proceso por el cual se extrae de una población una muestra se lo denomina muestreo. Es decir, que por muestreo debemos entender la extracción de esa porción de la población para el estudio propiamente dicho. ¿Siempre se trabaja con una muestra? Bueno, la realidad es que a veces sí y a veces no. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar el censo que se hace en nuestro país cada 10 años, en el cual se trabaja con la totalidad de las unidades de análisis, siendo los elementos que componen a la población los hogares de nuestro país. En un censo decimos que se trabaja con toda la población, es decir, no se selecciona una muestra, no se trabaja con una porción de la población, sino que se investiga a su totalidad. En otras investigaciones en las que sí se trabaja con una muestra, los resultados que sobre ella se proponen, es decir, la investigación elabora una serie de conclusiones que solo es válida en la muestra analizada, puede ser que también sean válidas en muestras equivalentes, es decir, puede ser que los resultados obtenidos en esa investigación con el trabajo de esa muestra sean o puedan ser extrapolados a otras muestras análogas a ella, es decir, de características similares. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una muestra compuesta por deportistas de hockey de rendimiento relativamente alto, de nivel nacional de nuestro país, Argentina, bueno, es muy probable que los resultados que yo encuentre en una investigación realizada con esa muestra sean muy parecidos a los que pudiese encontrar en un equipo de hockey del mismo nivel de rendimiento, ¿sí?, en el mismo momento de la historia en el país de Chile. Por eso es importante, cuando se hace un trabajo de investigación sobre una muestra intencionada, hacer una descripción bien profunda y densa de cómo es esa muestra, dejando muy en clara todas sus características distintivas, para que después quien lea ese trabajo descriptivo basado en una muestra determinada y haciendo una lectura crítica y reflexiva de esas características, bueno, sepa si las conclusiones o el conocimiento que en definitiva se produjo en ese contexto le puede servir a ese lector del trabajo que está buscando solucionar un problema en un contexto muy similar. Ahora, cuando nosotros tomamos el conocimiento que se produce en una muestra de determinadas características y lo pretendemos utilizar en un contexto completamente distinto, bueno, vamos a cometer errores graves. Por ejemplo, si trabajamos o si encontramos en la bibliografía un trabajo sobre iniciación deportiva en rugby que se hizo con niños de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Fiji, Samoa, etc., y esos conocimientos los aplicamos en nuestro ámbito de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y realizamos esos mismos procedimientos, esas mismas técnicas o estrategias en un programa de iniciación deportiva en un colegio de zona norte, bueno, vamos a cometer graves errores porque a nivel cultural, digamos, el rugby como deporte fuerte en aquellas poblaciones en donde se produjo el trabajo original es muy distinto a las condiciones en las cuales yo lo voy a aplicar. En ese caso, las muestras no son equivalentes, no son análogas, entonces no estaría bien replicar el conocimiento en un contexto diferente.
Pero en definitiva, en muchas ocasiones se hace esto de extrapolar los resultados de una muestra a otra de iguales características. Otro objetivo de tomar una muestra es con la idea de generalizar al resto de la población los resultados obtenidos con ellas. Entre comillas, el negocio es justamente trabajar menos, es decir, trabajar con una parte de la población, que sería la muestra, pero que los resultados puedan aplicarse al resto de la población, es decir, a la totalidad de los individuos que la componen, incluso aquellos con los cuales no se han investigado. En definitiva, para que este proceso sea válido, es decir, para que se pueda producir esa generalización, es importante que la muestra sea representativa. Esta característica de representatividad que debe tener la muestra sobre la población para que sus resultados puedan ser inferibles al resto de la población, implica justamente que el objeto de estudio se comporte de la misma manera en la población que en la muestra. Es decir, una muestra va a lograr representar a la población de la cual fue extraída cuando fielmente refleja lo que en ella sucede. Es decir, que daría lo mismo trabajar con la muestra o con toda la población para conocer el comportamiento del objeto de estudio. Si la muestra no logra representar a la población, si la muestra no se comporta como un fiel reflejo de ella, bueno, los resultados que yo obtenga en la muestra no pueden generalizarse al resto de la población. No podría inferir que en aquellas unidades con las que el investigador no trabajó suceda lo mismo que con las que sí lo ha hecho. En este sentido, debemos analizar que para que una muestra sea representativa debe cumplir con dos características básicas. Solo será representativa una muestra que tenga un tamaño acorde a lo que se está investigando y que haya sido seleccionada de forma aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que la representatividad de esa muestra descansa sobre la selección aleatoria de esos casos de la población para elaborar la muestra, ¿sí? La selección aleatoria de casos implica que sean seleccionados por azar y esa muestra, esa técnica de muestreo no esté sesgada con ninguna decisión. Ahora bien, ¿basta con que sea una muestra seleccionada mediante el azar? No, dijimos también que debe cumplir con un tamaño acorde. ¿Y cuánto es un tamaño acorde? Es decir, ¿cuánto es ese n minúscula que dijimos que representaba el tamaño muestral? Bueno, el tamaño de una muestra va a depender de una serie de características de la población que tenemos que conocer. Por ejemplo, el tamaño poblacional. Si yo tengo una población más numerosa, es decir, si yo pretendo inferir los resultados a una población muy grande, seguramente necesitaré una muestra muy grande. Yo no puedo pretender hacer extensiva mis conclusiones a una población de 10.000 unidades trabajando con apenas 100, ¿sí? En ese sentido podemos decir que generalmente el tamaño de una muestra es directamente proporcional al tamaño de la población que pretende representar. Asimismo, es importante analizar la variabilidad del fenómeno que estoy estudiando. Una cosa es investigar un objeto de estudio muy cambiante que tiene mucha heterogeneidad y otra cosa es investigar un fenómeno que presente menor dispersión, que se mantenga más estable, por decirlo de alguna manera. Si nosotros estamos investigando sobre un fenómeno de alta variabilidad, es decir, un comportamiento muy volátil en las características del objeto de estudio, vamos a necesitar una muestra más grande para lograr representarla. Imagínense que en un caso extremo, si yo quisiera conocer, por ejemplo, la estatura de una población, bueno, voy a necesitar muchos elementos, muchas personas para saber de qué estatura
está compuesta esa población. Ahora, si yo estuviese investigando sobre la cantidad de manos que tienen las personas que componen una población, bueno, la cantidad de manos es algo que varía muy poco, por lo tanto necesitaría pocos elementos. En este sentido, estamos ante casos extremos que representan este concepto de la variabilidad. No siempre se conoce esa heterogeneidad de la población, es decir, no siempre se sabe cuánto varía eso que el investigador está estudiando. Entonces, cuando en el marco teórico o en la bibliografía no se encuentra con el dato de heterogeneidad sobre el fenómeno estudiado, es decir, no se conoce la varianza poblacional, se parte del principio de máxima heterogeneidad, es decir, el investigador ante la duda supone que eso que está investigando varía mucho. Es preferible que a la muestra, entre comillas, le sobren casos a que le falten casos y que después no se puedan inferir los resultados al resto de la población. Por otro lado, es importante tener en cuenta la confianza que yo pretendo depositar en esa muestra, es decir, cuánta confianza tengo que realmente esa muestra pueda representar al universo, a la población, qué porcentaje de esa población quedará representado, ¿sí?, por esta muestra. En ciencia se trabajan con valores que oscilan entre el 90 y el 95%, ¿sí? Un valor clásico de confianza depositada en una muestra que pretende ser representativa es del 95%, lo que quiere decir que las conclusiones a las que llegue con la muestra serán aplicables al 95% de esa población. Finalmente, el error muestral es el último requisito que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de una muestra. Por error muestral se entiende esa diferencia que existe entre el comportamiento del objeto de estudio en la muestra y en la población. Se sabe que por no trabajar con toda la población y trabajar con una muestra, bueno, ya se va a estar cometiendo un error, es decir, el investigador estaría casi seguro de lo que dice si trabaja con toda la población. Ya al trabajar con una parte, tiene que saber que está acarreando un error, es decir, que está pagando un precio por trabajar menos, entre comillas. Ese precio, ese costo que tiene el investigador es el error muestral y hay que mantenerlo dentro de los límites, digamos, establecidos. Es decir, se trabaja generalmente con errores que oscilan en el 5%, es decir, o menos. Es decir, que las conclusiones a las cuales arriba el investigador al trabajar con la muestra, cuando las generalice al resto de la población, es decir, cuando predique sobre esos elementos sobre los cuales no trabajó, bueno, la pueda estar pifiando, como quien dice, en un 5%. Es decir, que hay una especie de tolerancia, un más menos, del orden del 5% de que esos resultados, cuando son aplicados al resto de la población, bueno, tengan cierto margen de error. En definitiva, es importante representar que si nosotros planteamos el cálculo de ese tamaño muestral, ¿sí?, hay una fórmula que lo permite calcular, pero ya excede, digamos, el objetivo de esta charla, ubica al tamaño poblacional, a la variabilidad y a la confianza en el numerador, es decir, que el tamaño muestral, la cantidad de sujetos o de elementos que compongan la muestra, va a ser directamente proporcional al tamaño de la población, a la variabilidad de lo que estoy estudiando y a la confianza que yo quiero depositar en esa muestra. Y también va a ser inversamente proporcional al error muestral que quiera cometer. Es decir, si quiero trabajar con muestras que presenten un menor error muestral, bueno, seguramente van a tener que tener un tamaño más alto. Con muestras más grandes, generalmente tenemos más confianza, menos error muestral, independientemente de la variabilidad y del tamaño poblacional con el que estemos trabajando.
En ese sentido, fíjense que la fórmula no tiene o no muestra las operaciones aritméticas, ¿sí? Porque pretende representar de manera conceptual esta cuestión de qué depende el tamaño de la muestra. En definitiva, si yo logro tomar una muestra con un tamaño acorde y seleccionarla de manera aleatoria, voy a ganar representatividad. Y si finalmente esa muestra es representativa de la población a la que pretendo generalizar, voy a decir que cuando produzca esa generalización, mi investigación va a tener una alta validez externa. Es decir, cuando se trabaja con una muestra y sus resultados se generalizan al resto de la población, si esa muestra es representativa, la validez externa de esa investigación es alta. Lógicamente, cuando se trabaja con una muestra que justamente no fue extraída de manera aleatoria y muchas veces no tiene un tamaño muy relevante, es pertinente reflexionar sobre, como dijimos antes, la aplicación de ese conocimiento en otros contextos. Es decir, ¿tiene validez externa una investigación que se hizo con una muestra intencionada en un contexto particular? Bueno, la validez externa de la investigación descansa sobre el análisis crítico y reflexivo que haga quien haga uso de esa investigación. Es decir, quien se apropia de ese conocimiento para implementarlo en otro contexto deberá ser el responsable de reflexionar justamente si la muestra con la cual se produjo el conocimiento es equivalente a aquella en la cual se quiere aplicar. Obviamente, cuando tenemos una investigación en la cual se trabaja con toda la población, bueno, decimos que la validez externa es máxima, dado que el error muestral no estaría presente producto de que no se selecciona una muestra, sino que se trabaja con la totalidad de los elementos que componen esa población. Ahora bien, si pensamos en las técnicas bajo las cuales se van a seleccionar esos casos, es decir, de qué manera voy a recortar la población de estudio para seleccionar la muestra con la cual finalmente voy a hacer la investigación, nos vamos a encontrar con muestras de tipo probabilístico y no probabilístico. Las muestras probabilísticas son aquellas en las cuales interviene el azar, es decir, son aquellas en las cuales los procesos de selección son de manera aleatoria, como las que dijimos anteriormente que me iban a asegurar o me iban a dar representatividad. En ese sentido, se las reconoce como probabilísticas porque todos los elementos que componen la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para pertenecer a la muestra. Esa probabilidad, además de ser igual para todos los elementos de la población, puede ser calculada. En cambio, cuando hablamos de muestras no probabilísticas, hacemos referencia a las técnicas de muestreo en las cuales no interviene el azar, es decir, que los procesos de selección de las unidades que componen la población para que compongan la muestra no se produce de forma aleatoria, sino que se produce bajo algún mecanismo intencionado, es decir, que no interviene el azar en esa técnica de selección. En esos casos, la probabilidad que tienen los elementos que componen la población no es la misma para pertenecer a la muestra. En este sentido, nosotros podemos hablar de las muestras probabilísticas cuando hacemos un muestreo aleatorio simple. La técnica de azar simple es la que conocemos como la técnica del bolillero o de la tómbola, en la cual tenemos que tener la posibilidad de introducir en una especie de bolillero las identificaciones de todos los elementos que componen la población para, entre comillas, por sorteo, ir seleccionando las unidades de análisis hasta reunir el tamaño calculado según la fórmula que comentamos anteriormente.
Se lo conoce como método de azar simple a esa técnica que emula lo que conocemos como el bingo o la lotería. Para aquellas oportunidades en las cuales se tenga un registro o un listado de las unidades que componen la población, se puede utilizar el método sistematizado o de azar sistematizado. El método que involucra una sistematización en el proceso de selección tiene que ver, por ejemplo, con la técnica del caésimo. Primero hay que calcular, por ejemplo, la fracción de muestreo, es decir, la cantidad de veces que la muestra, digamos, cabe dentro de la población o qué cantidad de veces la muestra es más pequeña que la población, haciendo el cociente entre el tamaño poblacional y el tamaño muestral. Ese número que representa cuánto más chica es la muestra que la población puede ser el número que determine cada cuántas unidades voy a seleccionar una. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un listado y hago esa cuenta de la población dividido la muestra y me da 4, bueno, en ese listado, cada 4 sujetos o elementos yo voy a seleccionar a uno. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, al número 2, voy a seleccionar al número 6, al número 10, al número 14 y así sucesivamente. Lo que también tengo que dejar en manos del azar es la primera unidad de análisis que voy a seleccionar, es decir, a partir de qué lugar de esa lista empiezo a seleccionar cada, en este caso, 4 elementos. Para dejar eso en manos del azar se puede echar mano, no sé, a un dado o a una tabla de números aleatorios en las cuales se generan números por azar y a partir de ellos se puede iniciar, por ejemplo, el recorrido en este proceso sistematizado. Siempre se van seleccionando los casos, como dijimos antes, hasta cumplir con el tamaño muestral calculado, como dijimos anteriormente. Otro muestreo probabilístico es el estratificado. Es importante reconocer en una población los estratos que la componen. El concepto de estrato refiere a características que distinguen a los elementos que componen una población y los agrupan en diferentes conjuntos según una característica sensible al objeto de estudio. Cuando estamos trabajando sobre un objeto de estudio que es sensible a ese criterio de clasificación, es importante que reconozcamos esos subgrupos que se forman bajo el nombre de estratos para poder representarlos de la misma manera en la muestra que seleccionemos. Por ejemplo, si estamos preocupados por la problemática del cuidado de la salud, ¿sí? en estos tiempos de cuarentena y de sedentarismo exacerbado, podemos pensar en una encuesta dirigida a diversos estudiantes de nivel superior, por ejemplo. En este sentido, si nosotros vamos a indagar sobre las percepciones de la salud o sobre el cuidado del cuerpo que tienen los estudiantes de nivel superior, bueno, es importante que la muestra que seleccionemos de una población, por ejemplo, de alumnos universitarios, contemple la carrera a la cual pertenecen esos alumnos. Es esperable que aquellos alumnos vinculados a el Departamento de Ciencias de la Salud o del Movimiento tengan una visión o una opinión diferente a la de otras carreras. Entonces, si yo tengo una muestra en la cual hay un protagonismo más alto de los estudiantes de medicina, nutrición, kinesiología, educación física, enfermería, etc., los resultados que arroje esa muestra en relación a lo que se está estudiando, que es el cuidado de la salud, van a estar sesgados. ¿Por qué? Porque es esperable que aquellos alumnos vinculados a las carreras del campo de la salud tengan otra sensibilidad a la temática que se está investigando. Entonces, los estratos, en este caso, estarían compuestos por esas carreras a las cuales nosotros hacemos referencia. Entonces,
Es importante que en la muestra que se extraiga de esa población se respete la cantidad de estratos que se reconocen en la población y que cada uno de ellos esté representado en proporción al peso que tienen dentro de esa población. Por ejemplo, si en esa población de alumnos universitarios el 40% son estudiantes de educación física, bueno, es importante que en la muestra ese estrato referido a la educación física tenga un 40% de la misma, es decir, que el 40% de los elementos que compongan la muestra sean estudiantes de educación física. Y así que se represente la cantidad de elementos que compone cada estrato en la población que logra representarse también en la muestra. Finalmente podemos encontrar un muestreo aleatorio por conglomerados, es decir, cuando seleccionamos aleatoriamente un conjunto de elementos que ya están agrupados bajo algún criterio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo trabajar por los distritos escolares, ¿sí? En los cuales vamos a encontrar diferentes escuelas. Entonces, cada uno de esos distritos escolares puede representar un conglomerado de alumnos o un conglomerado de escuelas. Entonces, por ejemplo, puedo sortear, ¿sí? Con qué distrito escolar voy a trabajar y de todos los distritos escolares seleccionar uno de manera aleatoria. Una vez que tengo seleccionado ese distrito escolar, bueno, puedo reflexionar sobre si de acuerdo a la temática que yo estoy investigando, adentro de ese distrito escolar hay estratos, ¿sí? Muchas veces en un mismo distrito escolar conviven diferentes realidades culturales, ¿sí? O socioeconómicas, en las cuales hay objetos de estudio que pueden ser sensibles a ellas. En ese sentido, una vez que selecciono el conglomerado en referencia a ese distrito escolar, bueno, después tendré que hacer una segunda etapa, un muestreo, ¿sí? Que tenga en cuenta esos estratos en caso que sea pertinente. En definitiva, en todos estos métodos de selección de casos encontramos el azar, ¿sí? En este caso aplicado a los conglomerados, seleccionamos al azar un conglomerado para que conforme a la muestra. Finalmente, por el lado de los muestreos no probabilísticos, vamos a encontrar a un muestreo que puede ser el accidental, que si bien es de tipo no probabilístico, es de los menos sesgados que podemos encontrar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, como dijimos antes, sobre una población de alumnos universitarios, puedo encuestar a diferentes alumnos en la puerta de la universidad, ¿sí? Dado que yo como investigador no tengo opción de saber o no tengo la oportunidad de decidir quiénes van a pasar por ese lado, por esa puerta en el día que yo vaya a hacer la encuesta. Pero si yo voy a hacer la encuesta en el turno de la mañana, bueno, a los alumnos del turno de la noche no le estoy dando la misma posibilidad, la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Es por eso que decimos que no es una muestra aleatoria. Entonces, como el investigador muchas veces reconoce que el alumno del turno mañana es muy diferente en una serie de características al turno noche, va a tratar de estar en la puerta de la universidad tanto por la mañana como por la noche. Del mismo modo, sabe que no se cursan las mismas materias todos los días y que algunos alumnos cursan unos días de la semana y otros. Entonces va a tratar de pararse en la puerta de la universidad en distintos días de la semana y en distintos horarios del día para tratar de abarcar, entre comillas, a la mayor cantidad de alumnos, ¿sí? Según sus características. En este sentido, ya dijimos que no puede decidir quién va a pasar por ahí en ese momento el investigador, pero ya tomando la decisión de en qué lugar se para y en qué horario se para, bueno, está
haciendo uso, en definitiva, o está sesgando de alguna manera la información que va a obtener, ¿sí? Imagínense si nosotros vamos a hacer encuestas y decidimos pararnos un sábado a la tarde en una esquina del microcentro, bueno, vamos a encontrar un público muy diferente si nos paramos un día de la semana en horario laboral. Del mismo modo, si ese mismo estudio lo hacemos en diferentes localizaciones geográficas, ¿sí? En definitiva, el lugar y el momento en el cual el investigador realiza la encuesta, ¿sí?, condicionan los resultados de la misma. Si bien es un accidente el que pase por ahí, ¿sí?, y sea encuestado, bueno, acarrea cierto sesgo si se desconocen o se desatienden estas cuestiones. Por otro lado, encontramos al muestreo por cuota, que es cuando se selecciona una cuota, es decir, un conjunto de elementos que componen esa población. Pero esos elementos que la componen ya vienen agrupados, ¿sí?, en un criterio, y el investigador no tiene la oportunidad de realizar sorteo alguno. Por ejemplo, cuando yo decido trabajar con un grado, ¿sí?, de una de las escuelas en las cuales trabajo. Ese grado, compuesto por 30 y cortos alumnos, representa una cuota con la cual yo voy a estar trabajando. Muchas veces esa cuota no puede ser seleccionada aleatoriamente, como sería el caso del muestreo por conglomerados. Finalmente, encontramos las muestras que en la mayoría de los casos realizamos nosotros nuestras investigaciones, en las cuales aparece el criterio del investigador. Es decir, el investigador reconoce las variables independientes de su investigación y en esa dirección es que muchas veces selecciona las muestras con las cuales va a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero realizar una investigación que conozca en mayor medida el perfil psicológico, por ejemplo, de los deportistas individuales o de los deportistas de conjunto, bueno, ya sé que voy a tener que tomar una muestra compuesta por deportistas de conjunto y deportistas de orden individual. Entonces, es el investigador el que decide que va a trabajar con un equipo de handball, por ejemplo, y va a trabajar con un equipo de atletismo. ¿Por qué decimos que es un muestreo no aleatorio? Porque muchas veces el investigador accede a esos equipos, ¿sí?, por su propia conveniencia, es decir, por el acceso que tiene a esas muestras. En definitiva, si queremos comparar, por ejemplo, la aptitud física en personas adultas que son físicamente activas y que son sedentarias, bueno, yo tengo que ir a un lugar a buscar personas físicamente activas y a un lugar a buscar personas insuficientemente activas. Entonces, es importante que nosotros como investigadores sepamos de dónde, entre comillas, sacar a esas personas que no realizan actividad física y aquellas que sí la realizan. Es decir que, en definitiva, el lugar en el cual ese investigador, entre comillas, consiga los elementos para hacer su investigación refiere a un criterio que él está, digamos, teniendo en cuenta debido a las variables independientes de su estudio. La mayoría de las investigaciones con las cuales nosotros nos topamos, al menos en estas instancias en las cuales estamos transitando nuestro proceso de formación académica, son las muestras por conveniencia. Muchas veces los investigadores terminan trabajando con un conjunto de elementos a los cuales tienen acceso. Si nosotros vamos a hacer una investigación, por ejemplo, con deportistas, bueno, seguro vamos a trabajar con aquellos deportistas a los cuales conozcamos al entrenador o tengamos acceso al club donde participan. En definitiva, nos conviene trabajar con esa muestra porque son los elementos a los cuales tenemos acceso. Entonces, si pensamos en el grado de
escasa validez externa que pueden tener estos trabajos, es donde tenemos que recuperar eso que dijimos antes de rescatar las características principales de esa muestra. Cuando yo trabajo con una muestra por conveniencia, es importante que deje muy en claro, ¿sí?, las características de esa muestra. ¿Para qué? Para que si alguien quiere extrapolar los resultados, como dijimos antes, a muestras análogas a la mía, bueno, sepa bien con qué muestra trabajé yo, para que el lector de mi trabajo identifique si esa muestra se parece a la que él quiere aplicar dicho conocimiento. Por eso es importante que en estas muestras no probabilísticas se haga una descripción bien lograda y acabada de cómo es la muestra con la cual se produjo el conocimiento, dado que el mismo podrá ser, entre comillas, transferible únicamente a muestras equivalentes a ella. Por último, encontramos al muestreo voluntario, que si se quiere es, entre comillas, el peor de todos o el que descansa sobre su validez externa en menor medida. Un muestreo voluntario, como su nombre lo indica, es aquella convocatoria libre a que compongan la muestra aquellos elementos de la población que así lo dispongan. Es decir, se abre una convocatoria libre a los elementos de una población para aquellos que, si quieren pertenecer a la muestra, se presenten como tales. En definitiva, se termina accediendo a una muestra por voluntad de los elementos que componen la población. Hago un asterisco acá y menciono que existe, por ejemplo, la posibilidad de que un muestreo voluntario sea escaso, es decir, que un investigador no logre conseguir buena convocatoria, digamos, de manera voluntaria. Entonces echa mano a un muestreo que se conoce como bola de nieve, es decir, que cuando aparecen los primeros voluntarios para pertenecer a la muestra, el investigador le pide, en el caso de trabajar con personas, que cada uno de ellos traiga, ¿sí?, uno o dos o tres, entre comillas, conocidos de él para que pertenezcan a la muestra. Entonces, el primero va a traer 2 o 3, cada uno de esos 2 o 3 van a traer otros 2 o 3 más, entonces se produce un crecimiento exponencial de las unidades que componen la muestra. En definitiva, nosotros podemos tomar siempre una muestra que sea de personas o que a veces sea también de elementos, de lugares, de sucesos, de objetos, etc. Nosotros generalmente hacemos investigaciones en las cuales buscamos predicar sobre personas, pero también hacemos investigaciones sobre clases de educación física, también hacemos investigaciones sobre momentos históricos o sucesos, también hacemos investigaciones sobre objetos o escuelas. En ese sentido, estas poblaciones y estas muestras de las que estamos hablando no siempre están compuestas por personas. Muchas veces están compuestas por objetos, situaciones o sucesos. También cabe destacar que en algunas ocasiones, como expresamos antes en el caso de los conglomerados o de las cotas, existe lo que se conoce un muestreo polietápico, es decir, que tiene más de una etapa. Por ejemplo, se puede hacer un muestreo por conglomerados, ¿sí?, y cuando se extrae un conglomerado de elementos, en una segunda etapa se puede hacer un muestreo aleatorio sistematizado, ¿sí?, o aleatorio simple, es decir, se reconoce primero un gran conjunto de elementos seleccionado al azar, pero como un conjunto ya dispuesto al fin, y sobre él se sigue depurando un poco el tamaño muestral de manera aleatoria hasta llegar a componer en una segunda etapa ese tamaño muestral. En definitiva, más allá de conocer las técnicas de muestreo, lo más importante es que vayamos pensando cuál es la técnica de muestreo que mejor se ajuste a ese objeto de estudio que yo estoy investigando. Y esa técnica de muestreo no siempre tiene que ver con
lo ideal, sino que muchas veces también es importante lo factible. En este sentido, tenemos que pensar que nosotros, como investigadores nobles, es decir, como profesionales que nos estamos formando en el campo de la investigación y estamos haciendo nuestras primeras armas en esta disciplina, es muy difícil que trabajemos con muestras representativas con las cuales pretendamos generalizar a grandes poblaciones. Entonces, nosotros generalmente trabajamos con muestras más sesgadas, ¿sí? Muestras por conveniencia o muestras por criterio voluntario, a lo sumo accidental, en las cuales, como no se pretende generalizar, lo más importante es que se produzca una buena descripción de la muestra para que en los trabajos que realicemos, a la hora de que alguien lea las conclusiones o los resultados propuestos, los interprete a la luz de la muestra con la cual se trabajó. Y al dejar bien en claro las características de ella, quien lea el trabajo va a aplicar, ¿sí?, con validez el conocimiento que nosotros producimos.